Y estamos aquí en los estudios de RPP con el doctor, el abogado James Rodríguez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Doctor, a ver, quería empezar por lo último, que tiene que ver con ya esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de aceptar la extradición del expresidente Alejandro Toledo. A ver, este caso ya lleva varios años, si no me equivoco, 6 años al menos. Esta es ya la última firma, el último check, porque todavía entendíamos que se estaba discutiendo en los planos judiciales. ¿Esto qué significa? Bien, todo tema o todo proceso de extradición siempre tiene dos aspectos, uno jurídico legal y otro político. Tengo entendido, de acuerdo a las comunicaciones y las noticias que se han vertido, de que en el tema judicial y jurídico ya estaría todo agotado. Una vez que está agotado el tema jurídico, viene el tema político. Es decir, el secretario de Estado del gobierno americano tiene que descartar cualquier tema o cualquier presunción de una persecución política. Y esto ya ha sido dilucidado. Y se ha determinado que en el caso del expresidente Alejandro Toledo no se trata de una persecución política, sino se trata de delitos comunes, como los delitos de lavado de activos y de otros más en contra del Estado, es decir, de corrupción. Esto es importante aclararlo y sobre todo seguir la cronología del caso del expresidente Alejandro Toledo, que es un caso emblemático. Entiendo que justamente en septiembre del 2021, el juez de los Estados Unidos, Thomas Hickson, ojo, septiembre del 2021, resolvió que para la vía judicial de dicho país el expresidente podía ser extraditado al Perú. Desde entonces solo quedaba la decisión que tomó ya hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, en ese momento un juez en el plano legal penal de los Estados Unidos se determinó que el expresidente sí había cometido delitos que ameritaban su extradición. Así es, en el tema jurídico, pero en el tema político viene a ser que el jefe del Departamento de Estado, es decir, el secretario de Estado del gobierno americano, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a las versiones y de acuerdo al estudio también del expediente, puede determinar de que no se trata de una persecución política, con mayor aún tratándose de un expresidente. Y se ha determinado clara y fehacientemente que se están hablando de delitos de corrupción, de temas de lavado de activos. La ruta del dinero, en el caso del señor Alejandro Toledo, determinó claramente de que se hablaba y se estaba procesando un tema de lavado de activos. Y el día de hoy todo indica de que el gobierno norteamericano ha dado luz verde, por decirlo de una manera sencilla, al tema y al proceso de extradición. Lo que le queda al gobierno peruano, de acuerdo a la legislación y a lo que es la experiencia, digamos, en temas de extradición, es indicar al gobierno norteamericano cuál sería... Pero antes de pasar esa etapa, que es muy importante, que quiero que la detalle, para que quede claro. Entonces, pasó en septiembre del 2021, el juez Hickson dice, oye, para mí sí, en el plano judicial, él tiene que ser extraditado porque ha cometido delitos. Esto pasa al plano político, donde las autoridades, el secretario de Estado, entiendo, el Departamento de Estado, que es una especie de premierato de la PCM. Es como una PCM acá en el país. Es como una PCM. Entonces, donde ellos tienen que evaluar que no haya persecución política, que todo esté correctamente establecido para que lo envíen al Perú. Ya ese check también se ha cumplido. El día de hoy. ¿Queda algún otro camino, peldaño, donde el expresidente Toledo pueda acudir a apelar o ya no? Ya no. Una vez aprobada la luz verde por el Departamento de Estado, si existía algún trámite pendiente ante el Poder Judicial, ante el Ministerio, ante el, digamos, organismo jurisdiccional en Estados Unidos, eso ya no tiene validez, ya viene una sustracción de la materia. Y si él pensaba presentar aún otro recurso, tampoco, máxima aún cuando ya ha sido aprobado la extradición. Pero acá lo que me preocupa como ciudadano y también como abogado penalista es que no olvidemos que en las semanas pasadas el expresidente ha estado tramitando su pasaporte ante el consulado peruano. Y es algo cierto de que uno tramita su pasaporte cuando va a desplazarse de un país a otro.
Bueno, y entiendo que había pedido, esto fue para fiestas, no hace mucho, ciertos permisos que cambien o que le permitan moverse, pero él está con vigilancia electrónica. No sé cuán sencillo sea burlar esta vigilancia en los Estados Unidos. Que de acuerdo a la experiencia, la respuesta de un dije electrónico tiene muchas horas para poder determinar, digamos, la ubicación física real en el momento de una persona que tiene esa vigilancia. Entonces, esperemos que no sea así, ¿no? Y que estemos solamente especulando. Pero si ya se fugó de nuestro país el expresidente Toledo, si ya se fugó una vez, eso infiere de que pueda pasar nuevamente. Pero, doctor, volviendo al tema de los pasos a seguir, entonces, si ya la decisión política del Departamento de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos es la última instancia, ¿qué corresponde a partir de ahora, una vez que ya los Estados Unidos ha dado el visto bueno para su extradición? La defensa del gobierno peruano tiene que apersonarse a través de la Oficina Internacional de Proceso de Extradición del Ministerio Público para indicarle al gobierno norteamericano cuál va a ser la ruta, qué vuelos o qué vuelo él sería trasladado de Estados Unidos a nuestro país, quiénes serían los agentes policiales a los cuales se le entregaría el extraditado Alejandro Toledo, qué mecanismo, cuál va a ser su itinerario, porque la ley indica eso, su itinerario del extraditado, para que el gobierno norteamericano, de una forma sencilla de explicar, diga, muy bien, yo ya cumplí mi labor, te lo entrego a ti con las formalidades que yo sé que él va a ir en este vuelo, en este itinerario, va a ser entregado a tal autoridad policial para que sea remitido a su país. Y finalmente, aquí, en nuestro país, se presente ante la justicia como debió haberlo hecho hace muchos años. Es decir, doctor, estamos ya frente a detalles netamente operativos y que le corresponden a la autoridad peruana, en este caso a la Fiscalía, en este caso al Ministerio Público. A la Oficina de Cooperación Internacional. Oficina de Cooperación Internacional que está adscrita al Ministerio Público. Y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, es una oficina, digamos, de doble institución. De doble institución, en los cuales se encargan solamente en temas de extradición. Que temas de extradición se ven en todos los países del mundo. En Estados Unidos, en España, en cualquier otro país. Entonces la oficina de institución del Ministerio Público, que tiene un enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la entidad encargada de los últimos pasos para que una persona que va a ser extraditada sea entregada a la autoridad peruana. Porque no es que venga los policías de Estados Unidos a entregarlo a nuestro país, no. El gobierno peruano tiene que hacerse presente en el país donde va a ser extraditado, en este caso el expresidente, y guardar las formalidades, porque de acuerdo al tratado bilateral entre Perú y Estados Unidos, así lo especifica, que una vez aprobado y una vez antes de ser entregado, el gobierno requiriente, en este caso el gobierno peruano, tiene que entregar todo el itinerario del extraditado. Le pido unos instantes, tenemos que ir a pausa, pero venimos para seguir conversando sobre ese tema que es muy importante, conocer los detalles operativos de lo que será la extradición del expresidente Alejandro Toledo. El doctor James Rodríguez, abogado penalista, analizando el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo. Ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha concedido, ha dado la luz verde, el último cheque se necesitaba, y el doctor Rodríguez nos explicaba ya cuál es el trabajo operativo que va a tener que hacer la Oficina de Cooperación Internacional, que usted me decía, doctor, está integrada por ¿qué instituciones? Hay que repetir eso. Lo normal es que está integrado por el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el Ministerio de Justicia. Es el momento en que el gobierno peruano active sus mecanismos internos para proceder a recibir al extraditado Alejandro Toledo y que sea trasladado a nuestro país a rendir cuentas a la justicia como debió haberlo hecho hace muchos años atrás. Es decir, el Departamento de Estado ya ha dado la comunicación al gobierno peruano de que acepta la extradición, y ahora es la Oficina de Cooperación Internacional, que agrupa a estas instituciones, la que debe hacer qué acciones concretas a partir del día de mañana. Así es. Y también, desde mi punto de vista, dado que el expresidente Toledo ya se ha fugado de nuestro país y ha tramitado su pasaporte, debería solicitar el gobierno peruano a la autoridad policial, al sheriff del condado o de la ciudad donde está residiendo el expresidente Toledo, que se le imponga
o que se, digamos, se ponga a buen recaudo o que se le, digamos, imponga una vigilancia policial estricta, porque es muy posible que se vaya a fugar de donde esté. Eso lo tiene que hacer de inmediato la Oficina de Cooperación. El gobierno peruano, a la autoridad del sheriff del condado donde reside el expresidente Toledo, porque es muy posible de que, dado esta situación, vaya a fugarse nuevamente. El gobierno peruano, a través de Cancillería, tendría que hacer este pedido. Así es. Es decir, lo primero que tiene que hacer mañana o ya en este momento la Cancillería nuestra es estar llamando de inmediato a las autoridades locales para evitar que el expresidente se fugue, o decirle, oye, pues sabemos que tiene un grillete electrónico. Pero la respuesta de un grillete electrónico en los Estados Unidos no es de forma inmediata. Tiene un tiempo de retraso, y eso es algo de conocimiento, no es que esté mal, sino que es algo normal. Claro. Entonces, la comunicación directa y la comunicación escrita por parte del gobierno peruano a la autoridad norteamericana para que se le ponga una vigilancia policial estricta o una, digamos, una forma de cautelar la presencia del extraditado Alejandro Toledo, digamos, a buen recaudo, es importante en este momento, desde mi punto de vista y desde el punto de la experiencia, dado que ya se fugó anteriormente. Entonces, lo primero es, y eso le compete al gobierno peruano, a Cancillería, es prevenir que se fugue y exigir la vigilancia. Lo segundo que tiene que hacer, de inmediato. De inmediato es comunicar vía la Oficina de Cooperación Internacional al gobierno norteamericano en las formalidades, es decir, la ruta, itinerario, vuelo y agentes en las cuales va a ser entregado por parte de la autoridad norteamericana al gobierno peruano el extraditado Alejandro Toledo. Todo eso ya está especificado en el tratado bilateral entre Perú y Estados Unidos en temas de extradición. Guardar la formalidad para que el expresidente Toledo no tenga alguna razón de formalidad para decir que no va a venir a nuestro país. El presidente Toledo debió haber venido hace muchos años a rendir cuentas a la justicia. Y acá, como hemos conversado en algunas oportunidades, la ruta del dinero por parte de Odebrecht y por parte de los temas de corrupción ha quedado, desde mi punto de vista, bastante bien sustentado la posición del gobierno peruano en temas de corrupción y en temas de lavado de activos. Vamos a ir al caso de fondo, que es bien interesante también, porque el caso Toledo era uno de las investigaciones más redondas que tenía el equipo especial del caso Lavallato, por los testimonios, por el flujo del dinero, ¿no? La casa que se compró con el tema de Coteva. Pero antes de eso, entonces es la policía peruana la que viaja a los Estados Unidos para traer al expresidente Alejandro Toledo. Así funciona operativamente. Así funciona acá y en otros países. A ver, ¿y en cuánto tiempo puede tardar todo ese proceso? Ya es cuestión de, digamos, que el gobierno peruano solicite, requiera y exija ya la entrega del extraditado, dado que el gobierno norteamericano, a través de su Departamento de Estado, ya dio luz verde, es decir, ya autorizó, como ha manifestado el Ministerio Público en ese tuit, la entrega o la extradición del presidente Toledo por los delitos de lavado de activos y otros. Pero estamos hablando de un tema que tendría que tardar días. Desde mi punto de experiencia, no más de 15 días. No más, claro, porque ya dio luz verde. Y ahí la pregunta es, ¿hay alguna medida dilatoria que podría tomar la defensa de Alejandro Toledo para evitar esto, para dilatar esto? Bueno, pues puede enfermarse en forma repentina, puede internarse en una clínica, como lo hacen muchos políticos en nuestro país cuando van a ser detenidos, o también puede fugarse, como también ya lo ha hecho anteriormente. Pero, claro, no presentar una excusa médica de no fugarse, entonces, siendo realistas, en 15 días, si es que las autoridades peruanas hacen bien su trabajo de manera diligente, 15 días para que Toledo ya esté en territorio peruano. De acuerdo a la experiencia, sí. Yo siempre he sido muy recatado en hablar de tiempos en tema de extradición, porque un tema de extradición es un procedimiento muy exquisito, es un procedimiento muy riguroso en sus procedimientos, en sus exigencias de la ley. Por ejemplo, ha tenido que traducirse al idioma de donde se estaba requiriendo, al idioma en inglés, a través de un traductor oficial registrado en el consulado norteamericano en nuestro país, todo el expediente traducido de castellano al inglés, para que el juez, cuando pueda leer el expediente traducido a su español, no hayan digamos, errores de interpretación. Por ejemplo, también en este tratado habla
sobre lo que es la sustentación de los delitos en los cuales se estaría imputando. Elementos graves, elementos de convicción importantes. Y esto también se ha cumplido. Una serie de requisitos que se ha cumplido a través del tiempo. Por eso, cuando el presidente Toledo fue detenido en los Estados Unidos hace muchos años para ser extraditado, siempre ha mantenido mucha cautela en decir de que va a demorar algún tiempo para que sea extraditado. Y una vez ya con el expresidente Alejandro Toledo en territorio peruano, lo que corresponde es que él sea recluido en la DIROES, donde están tanto los expresidentes Fujimori y Castillo. Todo indica que van a tener que hacerle un espacio más para que haya un tercer internado en la DIROES como corresponde, ¿no? Pero ahí, a ver, ¿por qué? Alejandro Toledo ya tiene una prisión preventiva en marcha. Ya tiene una orden de prisión preventiva ordenada por el Poder Judicial. Es decir, una vez ingresado a nuestro territorio, tiene que cumplirse la orden judicial de internamiento en un penal por prisión preventiva por el plazo que ha ordenado el Poder Judicial. Es decir, doctor, del aeropuerto directamente él tendría que irse a la DIROES. Va al Poder Judicial para que tenga conocimiento, eso es un procedimiento que pasan todos los detenidos y la sala especial ordena el internamiento en el día del expresidente en un penal que indique el Lo comentaba hace un momento usted, me parece bien importante recordar por qué es investigado el expresidente Alejandro Toledo, porque claro, hablamos de Odebrecht, hablamos de Coteva, y ahí recordábamos quizás las declaraciones de Marcelo Odebrecht, perdón, de Jorge Barata y de Marcelo Odebrecht en nuestro país. Y del señor Weissmann. El señor Weissmann, que son importantes, donde señalaban que Toledo pidió una coima de $35 millones por el caso Interoceánica 2 y 3, si no me equivoco. Y que el señor Weissmann ha declarado ante la Fiscalía, con todas las garantías de un debido proceso, de que a solicitud del presidente Toledo se insertó los dineros de las coimas dadas o entregadas, en este caso de acuerdo a lo que manifiesta él mismo, de Odebrecht, de estas coimas, de este tema de corrupción, a las empresas o a las cuentas del señor Weissmann, que finalmente eran derivadas a la empresa pues Ecoteva, que se firmó o se hizo o se constituyó con una sola finalidad: lavar el dinero ilegítimo, ilegal y de corrupción que el señor Alejandro Toledo habría recibido. Si uno analiza el caso de Alejandro Toledo con el de los otros casos, Lavallato, uno puede concluir que era el caso más redondo en cuanto a... Mayor probado, mayor claro, sustentado, mayor fortalecido. ¿Por qué? Porque teníamos que... La ruta del dinero demostraba y acreditaba el delito de lavado de activos. Ahora, ¿cuál va a ser la situación de la ex primera dama Elian Carr? Porque entiendo que también hay un pedido que inició la Fiscalía en su caso, también está involucrada en las investigaciones, pero es un caso aparte. Es un caso aparte. Y esperemos de que la extradición de la ex primera dama también se dé a la brevedad posible, porque creemos y creo, como abogado, que en un Estado de Derecho no puede existir la impunidad, peor aún de un expresidente que ha tenido, digamos, la confianza del pueblo para gobernar y que se ha aprovechado del cargo para enriquecerse de forma ilegítima. ¿Cuántos años podría ir, según las investigaciones que pesan en su contra y todos los testimonios, indicios que hay, cuántos años podría ir a la cárcel o ser sentenciado Alejandro Toledo? Si no me equivoco, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, estaríamos hablando no menos de 15 años, de acuerdo al pedido del Ministerio Público. 15 años. 15 años. Pero no es investigado por organización criminal, entonces. No es. A diferencia de los otros casos. Así es, solamente por el tema de lavado de activos y otro tema menor. Como es un tema menor, se subsume la pena en la pena mayor. Es decir, si la pena de lavado de activos es 15 años y el otro delito que se le imputa es una pena menor, se subsume en la pena mayor. Es decir, hasta 15 años, si mal no recuerdo, de acuerdo al pedido del Ministerio Público para sustentar la prisión preventiva. ¿Y por qué a él no se le incluye como organización criminal, como en los otros casos? Tengo entendido de que no estaba incluido en un procedimiento de organización criminal, sino en el tema de lavado de activos. Y eso es bien importante también aclararlo, recordando el caso del expresidente Alberto Fujimori en su extradición de Chile. El gobierno peruano no es que una vez que él está aquí pueda abrirle nuevos casos. ¿No es así de sencillo o sí? Sí. Una vez, y tengo entendido de que hay un cuadernillo en trámite, una vez de que el expresidente Alejandro Toledo esté en nuestro país y se aprueben algunos otros cuadernillos
con otros delitos contra el expresidente, previamente debe ser autorizado por el gobierno norteamericano esos nuevos cargos. Enviar los expedientes al gobierno norteamericano debidamente traducidos al inglés y guardar todo el procedimiento para que el gobierno norteamericano apruebe por qué otros nuevos delitos debería o podría ser procesado el extraditado Alejandro Toledo. Una vez aprobado en forma previa por el gobierno norteamericano, podría ser ya procesado en nuestra justicia ordinaria por estos nuevos delitos. Tal como ocurrió, si mi memoria no me falla, con el caso del expresidente Alberto Fujimori, en el caso Pativilca. Pativilca, en los casos de Gregorio Chicha, en donde, de acuerdo a lo que hemos visto todos, él se acogió a lo que es una terminación anticipada, es decir, aceptó los hechos de los cuales se le estaba imputando. Para evitar un juicio, para evitar, como se dice, la publicidad. Él aceptó los cargos y se le impuso la pena como correspondía. Y una vez aquí, a ver, si son 15 años, ¿qué es lo que podría hacer la defensa de Alejandro Toledo? ¿Podría admitir culpabilidad para que los años sean menores? Podría acogerse a un procedimiento de colaboración eficaz. Aún le queda esa salida a la defensa de Alejandro Toledo, a un procedimiento de colaboración eficaz para reducir su pena. Ya sería cuestión de la estrategia que la defensa técnica del expresidente vaya a aplicar, pero tiene muchos recursos, tiene muchos mecanismos. Podría acogerse a la colaboración eficaz, podría acogerse a una confesión sincera, podría negar los cargos, muchas posibilidades de acuerdo a la defensa. Solo para ir cerrando, ¿cuán emblemático, porque a ver, no sucede todos los días y después de un proceso tan largo, son más de 6 años que ha durado este proceso de extradición, todavía no culmina, cuán importante, cuán emblemático es la decisión que se ha tomado el día de hoy, que un presidente de la República sea extraditado de los Estados Unidos? El último caso, si mal no recuerdo, es el caso del presidente panameño, ¿verdad? Noriega. Así es, Noriega, así es. Esto de acá es un precedente importante en el derecho internacional que demuestra de que el brazo largo de la justicia siempre los alcanza y que en un Estado de Derecho como el que vive y está nuestro país, no puede existir impunidad, desde la parte más alta del gobierno hasta un ciudadano de pie. Todos deben ser investigados en caso de una denuncia y nadie tiene corona. Y si una persona se sustrae de la justicia, como lo pretendió haber hecho el expresidente Toledo, creo de que los mecanismos internacionales jurídicos de un Estado de Derecho, y en este caso la extradición, le ha alcanzado y es el momento, como he mencionado, de que venga a rendir cuentas a la justicia y a sus electores, como en algún momento debió haberlo hecho hace muchos años. Bueno, y claramente rompemos todo récord Guinness, ¿no? Porque no creo que exista otro país en el mundo con tres expresidentes de la República vivos, encarcelados, y ni qué decir, expresidentes siendo investigados también por casos de corrupción, organización criminal, lavado de activos. Pero ya tener 3 presidentes encarcelados es un montón. Yo creo que la DIROES va a tener que ampliarse porque quizás sean 4 muy pronto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias. James Rodríguez, abogado penalista, sobre este tema que evidentemente es la noticia de la semana, la noticia del mes. Ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la extradición del expresidente Alejandro Toledo y, como muy bien explicado el doctor Rodríguez, ya depende de la Oficina de Cooperación Internacional del Perú, que está constituida por Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y el Ministerio Público para todo el proceso operativo ya de lo que será la llegada del expresidente Toledo a nuestro país y que inicien los juicios. Y como bien dice el doctor, la DIROES va a quedar bastante chica con los expresidentes que tenemos. Vamos rápidamente a una pausa y venimos con más.